Bien amigos, seguimos aquí en el noticiero de RPP de Televisión, 7:32 de la mañana. Carlos, tenemos que presentar nuestra entrevista esta mañana. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, nos acompaña. Vamos a conversar de varios temas de coyuntura. Bienvenido al programa. Alejandra, Carlos, buenos días. ¿Cómo está, Feliz doctor? día. Feliz día para usted y para todas las mujeres. Muchas gracias. Bueno, también es un día para recordar las luchas pendientes. Hemos registrado esta mañana un caso bastante triste. Una joven de 27 años con un cierto grado de retardo mental ha sido víctima de violación y producto de esa violación ha quedado embarazada. Su familia en Ancón pide justicia. ¿Qué nos puede decir sobre este caso la Defensoría? ¿Qué puede hacer por esta familia? Bueno, justamente hace unos minutos estaba en comunicación con la oficina y he dado indicaciones para que tanto la Adjuntía de Derechos de la Mujer como Derechos Humanos le hagan un seguimiento a este caso. Este caso sería particularmente grave porque las agresiones sexuales que tienen que ver con personas que no tienen capacidad de generar algún tipo de resistencia son particularmente graves. ¿Qué tipo de medidas se van a tomar específicamente entonces? Bueno, la Defensoría va a hacerle un seguimiento a este caso porque dado que no es que el caso haya sucedido el día de hoy o hace unos días, lo que pasa es que esto tiene, me parece, meses, se ha perdido el asunto de la flagrancia y lo que aquí habría que hacer es ver si la Fiscalía podría pedir la detención para poder iniciar un proceso de investigación. Podría hacerlo por 15 días. Doctor, hoy es un día muy especial, Día Internacional de la Mujer. ¿Cuánto se ha avanzado o no en el Perú respecto a los derechos, al respeto de los derechos de la mujer en diversos terrenos? Laboral, hablábamos también de los casos de agresiones, feminicidios, cuyos porcentajes lamentablemente están en una situación alarmante. Sí. Pero ¿cuál es su evaluación sobre el avance en la consecución de un objetivo fundamental, el respeto a estos derechos? Mira, si miramos, si vemos esto en retrospectiva, sin duda hay avances importantes, hay avances objetivos en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, incluso en el tema de la salud. Las brechas se han ido acortando. Pero las diferencias son tan grandes, las desigualdades son tan grandes que todavía nos queda un camino muy largo. Para ponerle una cifra, 80 años nos vamos a demorar para cerrar las desigualdades entre hombres y mujeres. Las desigualdades económicas, educativas, laborales. Y en temas laborales vamos a pasar largamente los 100 años. ¿Por qué? Porque hay desigualdades que son difíciles de cambiar. ¿Cuántas horas dedica un hombre a los temas de los trabajos del hogar, a los trabajos de la familia? No más de 12. Las mujeres cerca de 40. Entonces una mujer que quiere trabajar tiene que tener dos trabajos en la práctica y uno no remunerado, que es el trabajo en el hogar. Por eso es que las mujeres tienen menos posibilidad de trabajo, porque desde luego en su administración de tiempo tienen menos tiempo. Entonces trabajan a tiempo parcial o trabajan por horas y más preocupaciones. Y adicionalmente ese trabajo es menos remunerado. Entonces hay una desigualdad objetiva, clara, que va a ser muy difícil revertir, pero poco a poco se está haciendo. Hay también una gran preocupación hacia estos casos de atención de las mujeres frente a las comisarías, por ejemplo. Acabamos de presentar un reporte más temprano sobre estos casos de desapariciones de jóvenes, de niñas, muchos de estos casos vinculados a la trata de personas que no son atendidos propiamente por las autoridades porque se utilizan modalidades pues como el engaño, la seducción para poder atraer a las jóvenes, al final huyen de la casa y las autoridades dicen, bueno, si se fue, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer que vuelva, para persuadirla que regrese, para buscarla? Y digamos que no se busca con el mismo ímpetu a las víctimas de trata de personas. Bueno, esto hay que decirlo con absoluta énfasis. Mientras el Estado no haga su papel, esta situación va a continuar y en algunos casos inclusive puede agravarse. Quisiera poner algunos ejemplos concretos. Mire, existe una ley que obliga a que el Estado cree un registro de desaparecidos. Esta norma, han pasado 5.000 días y todos los días se pierden personas y no se crea este registro. Esto evidencia que el Estado no está cumpliendo su papel. Hay avances, como dijimos al principio, pero todavía falta mucho. El Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género es un plan que no tiene presupuesto. Le estoy poniendo varios ejemplos para que usted advierta o ustedes se den cuenta que
existe cierta voluntad que necesita todavía consolidarse para que podamos objetivamente avanzar. Hay esfuerzos del Ministerio de la Mujer, pero a nivel de otras instancias del Estado todavía la tarea sigue siendo larga, aún está pendiente. Doctor, quisiera tocarle otro punto. Estamos en una coyuntura política bastante complicada, ¿no? Bastante agitada, donde inclusive hoy podría plantearse una moción de vacancia presidencial. ¿Cree usted que esta es la mejor salida para el país? ¿Cree usted que hay condiciones en estos momentos para que el presidente sea vacado? Bueno, como usted acaba de señalar, ese es un tema político. La Defensoría del Pueblo, la actividad central de la Defensoría del Pueblo son los derechos, no es la actividad política. Es un tema político, así que me voy a exonerar de comentar ese tema. Muy bien. Hablando de derechos, los padres de familia están sumamente preocupados por el estado de sus colegios en nuestro país. Por lo menos el 60% de las estructuras de muchos colegios en los últimos años han sido construidas por APAFA porque el Ministerio no ha tenido la capacidad de implementar mejoras suficientes y estamos prontos a iniciar el año escolar. ¿En cuánto se ha avanzado en ese tema? ¿Qué va a hacer la Defensoría para incentivar que los alumnos puedan estudiar en espacios adecuados y que se respete su derecho al acceso a la educación? Mire, ahí quisiera señalar dos cosas. La brecha de infraestructura educativa sobrepasa los 100.000 millones de soles. Es una cifra que la puedo decir rápido, pero es mucho dinero. El presupuesto es 140.000 millones. Imagínense, todo el presupuesto de la República es 140.000 y solo la brecha sobrepasa los 100.000 millones. ¿Esto qué significa? Que este tema no se va a solucionar ni en 1 ni en 2 años. Probablemente nos demoremos más de una decena de años para poder cerrar el problema de la infraestructura. Por lo tanto, la tarea hay que empezarla ya, las partidas hay que asignarlas, hay que empezar a trabajar en este tema, pero esto no puede ser un argumento para que no se inicien las clases, y en este punto quiero pronunciarme sobre un aspecto que ayer he tomado noticia. Va a haber un paro de 24 horas. La Defensoría yo quisiera decirlo con toda claridad. Para la Defensoría no debería haber un solo día de paro. ¿Por qué? En una democracia hay un permanente choque entre derechos. Aquí el derecho a la huelga, el derecho al paro, el derecho a la protesta versus el derecho a la educación. En esa confrontación de derechos, la Defensoría siempre va a apostar por los derechos de los más vulnerables. Y los más vulnerables en este caso son los estudiantes. El año pasado hemos perdido más de 200 horas que no se han recuperado ni se van a recuperar. Esto afecta además a quienes menos capacidad económica tienen, porque los colegios particulares A, B, continúan con sus clases. Entonces, en ese contexto, para contestar a su pregunta, quisiera decirle con firmeza y con claridad que nosotros no podemos aceptar como país que se sigan suspendiendo las clases. Doctor, volviendo al tema de los derechos de la mujer y los altos niveles de agresiones que hay, caso de feminicidio, hay políticas que se han desarrollado a nivel gubernamental y de otras organizaciones especializadas en la materia, pero sin embargo los niveles de agresión siguen en estándares preocupantes. ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué no podemos, digamos, llegar a ese objetivo de reducir los niveles de agresión, a pesar, repito, de las políticas desarrolladas? Nosotros tenemos el penoso récord de ser el segundo país con mayor violencia, la mayor agresión contra la mujer, violencia sexual contra la mujer. Somos el segundo después de Bolivia a nivel de Latinoamérica, de manera que lo que usted dice tiene base objetiva. ¿Cuál es la razón de esto? Yo creo que la razón fundamental es que el Estado necesita fortalecer sus políticas públicas, que no sean simplemente papel. Hace un momento decía que no había presupuesto. En la medida en que no hay presupuesto, usted no puede implementar esas políticas. Pues yo estoy seguro que ustedes no han leído el informe, la evaluación anual del informe de lucha o de combate contra la violencia de género. Y no lo han leído porque ese informe no existe. Todos los años, la ley dice que todos los años debería haber ese informe. No lo tenemos. Y no lo tenemos porque no hay presupuesto. Y no solo eso. Hay una promesa que se hizo por parte del Ejecutivo hace casi un año de conformar esta mesa de trabajo multisectorial para presentar leyes y propuestas a favor de los derechos de la mujer, que hasta ahora
no se ha conformado y supuestamente era urgente. ¿Usted ha sido convocado a alguna reunión de esa naturaleza? ¿Se llegó a materializar esa intención? Lo que sucede es que yo creo que no es suficiente dar leyes. Acaba de dar una ley que es positiva, desde luego, es un nuevo paso, es un nuevo avance, pero eso no es suficiente. El año pasado, a fines del año pasado, nosotros planteamos que el 2018 sea el año de los derechos de la mujer, derechos de igualdad de la mujer y no violencia contra la mujer. No lo decíamos con un propósito simplemente declarativo, nominativo, lo decíamos para generar conciencia, para que esto esté en la agenda todos los días, para que estas políticas públicas empiecen a realizarse, desde los medios se monitoreen, desde la Defensoría se monitoreen, porque si no hacemos eso, todas las preocupaciones que Carlos, por ejemplo, hace un momento me plantea, van a seguir, vamos a pasar otro año más y seguimos con el problema. Les quiero poner un ejemplo. En Francia, Macron ha declarado todo su gobierno, no un año, todo su gobierno como el gobierno de los derechos de la mujer, porque es fundamental incluso para la economía. Yo acabo de poner un ejemplo que quisiera repetir en un programa de ustedes, de esta misma casa, que quisiera repetir ahora. Imagínense que la mitad de la población, la mitad de los hombres no trabajara, y que la otra mitad que trabaja ganase entre 30 y 40% menos de lo que debería ganar. Advertirían ustedes inmediatamente que el valor de la economía, el PBI, desciende. Eso es lo que está sucediendo. Las mujeres, la mitad de las mujeres no trabajan, y que las que trabajan se les paga mucho menos. Esa situación tiene que cambiar. Muy bien. Doctor, muchas gracias por su visita aquí a los estudios de RPP, muy amable. El defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Así es. Vamos...